Que Dios le bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor por otro día más de vida que Él nos ha dado, de estar aquí en su casa de oración. También le damos gracias a Radio Elohim 94.1 FM, Jucuapa, Ulsulután, El Salvador, con el programa Predicando la Sana Doctrina. También espero que este mensaje toque sus corazones para buscar más a Jesús. Y así les presento el portador de la palabra, que va a ser nuestro hermano Pedro Márquez. Así el tiempo con mi hermano. Bendito sea el Dios y Padre de toda gloria, que está en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Gracias al Dios poderoso por una vez más estar en este privilegio que Él nos da en esta preciosa tarde de compartir en la radio este mensaje. La radio que es una bendición para tanto para nosotros como para muchos, donde llegan las señales de la radio. En esta tarde damos muchas gracias a Dios por permitirlos traer este mensaje maravilloso para cada uno de ustedes. En esta tarde le pido que pongan mucha atención a la palabra bendita de Dios, una palabra maravillosa que Dios nos ha dado para que el ser humano no se pierda, sino que por ella encuentre la vida eterna. Damos gracias a Dios por esta oportunidad, una vez más, de predicar esta palabra. Es un privilegio muy grande de parte de Dios. Mi amado amigo que me escucha, que está sintonizando la radio, en esta tarde usted no apague su radio receptor. En esta tarde usted quédese un momento ahí con nosotros, escuchando el mensaje de vida eterna. Este consejo le va a ayudar. Esta palabra no va a regresar vacía. Lo que usted escuche hoy, se acordará mañana en el camino que usted camine. No importa cómo está su condición de vida social, como usted sea, lo importante es que usted escuche en esta tarde el mensaje de la palabra de Dios. Voy rápidamente a leer las Sagradas Escrituras para empezar este privilegio que Dios me ha dado en esta tarde. Solamente le pido que preste atención a la palabra de Dios. Usted que nos está escuchando, aprovechen esta tarde a mantenerse allí. Y si usted tiene alguna petición, está pasando por algún problema, alguna dificultad, usted está pasando por alguna angustia, tristeza, de cualquier situación que usted esté pasando, créale a Dios que Él le va a ayudar. Dios es el único sobre la faz de la tierra, el que conoce a dónde se encuentra el hombre, en qué condición se encuentra. Dios le va a ayudar. Mande sus peticiones, le vamos a ayudar a orar. Creemos en el Jesús, el que venció la muerte, el que dice que clavó todo pecado y enfermedades en la cruz del Calvario. Allí venció Él en la cruz del Calvario. Tenemos un vencedor y por tanto aquel que se acerca a Cristo también es vencedor, porque cuando nosotros nos acercamos a Cristo celebramos la resurrección de Cristo y Cristo resucitado en nosotros. Cambios de vida, lo que el Señor pide en nuestras vidas. Pero si usted quiere el favor de Dios, mande sus peticiones. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, ojalá que este tiempo que usted tiene, en este tiempo que vamos a estar impartiendo, el mensaje está en la radio, aproveche usted que está ahí escuchando
la radio Elohim. Bendito sea el Señor. Voy rápidamente a la palabra de Dios, porque esa es la importante a nuestras vidas. Leyendo en San Juan capítulo 6, en su versículo 60 y 61, dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Padre, buen Dios de la gloria, te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que me das en esta tarde. Señor, de transmitir este mensaje, de traer este mensaje a este pueblo, hermanos inconversos, aquellos que se han alejado de tus caminos, para grandes, pequeños y para toda la humanidad, Señor. La imagen tuya, Padre Santo, la gloria. Mensaje, Dios mío, Padre Santo, la gloria que no quedará sin dar frutos. El mensaje, palabra que va a dar frutos, Señor, Padre, la gloria conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, Padre de la gloria, Espíritu Santo, úsame para tu gloria. Espíritu Santo, llena los corazones vacíos, problemados, de personas, Señor amado, que no te han conocido en esta tarde. Espíritu Santo, tú el que convence a la humanidad del pecado, tú el que alumbra a la humanidad. En este día te clamo, Señor amado, en esta tarde por las almas, Señor amado, que se conviertan, Dios mío, Padre Santo, del camino, Señor, que están caminando, del camino del mal que llevan. Tú eres el camino del bien, Padre de la gloria, que se conviertan al camino del bien. En esta tarde te pido, Padre maravilloso, que seas tú, Señor, obrando en cada una de sus vidas, Señor amado. Obra tú, Padre bendito del cielo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te clamamos que toma el control de todo pensamiento, de toda, Padre Santo, vida, Señor, que nos están escuchando y nos van a escuchar, Dios mío, Padre, en algún momento. En el nombre de Jesús te pido, Padre de la gloria, úsame para tu gloria y los ponemos en tus manos, Señor, Padre Santo, y que la gloria sea tuya. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra maravillosa. Mis amados hermanos, voy a predicar bajo el tema: dura es tu palabra. Dice la palabra del Señor que al oírlas, muchos de sus discípulos le dijeron: dura es esta palabra. Y le preguntaron: ¿quién la podrá oír? Meditando en esta palabra del Señor, esta palabra me llevaba a la conclusión que esta palabra o este evangelio, aún para los discípulos, era ofensivo. Era una palabra dura para ellos que andaban cerca del Señor, que vieron los milagros, que vieron las sanidades, que vieron cuando Jesús levantaba a los que estaban paralíticos, que sanaba a aquellos que estaban ciegos, que mandaba a los demonios aún a irse a los cerdos, que mandaba a los demonios irse afuera de las vidas. Mirando ellos todos estos prodigios, milagros y maravillas que el Señor hacía, que hizo durante Él caminó predicando el evangelio. Viendo y meditando en esta palabra, miro que los discípulos le dicen: dura es tu palabra, ¿y quién la podrá oír? La palabra es ofensiva aún para aquellos que están adentro del camino del Señor, porque eso es lo que los trae a la palabra, el discernimiento de que si andaban con Cristo era porque, dice, eran discípulos. O sea, que para que digan que eran discípulos era porque andaban con Cristo. Cristo les enseñaba la palabra, pero había momentos cuando Cristo les hablaba,
para ellos era dura esta palabra. Era una palabra que ellos aún era difícil para ellos oírla, o era difícil para ellos saber o entender que otros la podían escuchar, porque es una palabra que aunque para ellos era dura o ofensiva, es una palabra que es vida, y es una palabra que es eficaz, que es una palabra que dice que cuando ella llega dentro de nosotros, dice que quebranta hasta los tuétanos. Es una palabra que cambia el corazón de aquel que está empedernido. Por eso que aún habiendo a veces conocido al Señor, podemos nosotros decir somos discípulos de Cristo, pero a veces llegamos a sentir dura la palabra. ¿Por qué a veces sentimos dura nosotros la palabra? Es porque nosotros no andamos caminando bien en el camino del Señor. Porque la palabra es a la que nosotros los llega a corregir. La palabra era ofensiva para estos cuando Jesús la predicaba. Pero Jesús predicaba la palabra, era ofensiva. Hoy muchos creen que predican dura esta palabra. Pero lo que predican no es la palabra, sino que insultan al pueblo de Dios. No enseñan bien la palabra a aquellos que aún no han venido al camino del Señor. Jesús decía, mis palabras son espíritu y son vida. Pero son las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras. No son las palabras inventadas por mi mente humana para ofender a mi hermano, a mi amigo, al vecino. Como estas personas, si estas palabras que son verdad y que son espíritu y que son vida, pueden sentir muchas personas que son duras o es difícil, o que es difícil de escucharla. Entonces, mi amado amigo, nosotros tenemos que ser buenos oidores de la palabra del Señor, por causa de que esta palabra los discípulos la sintieron que eran duras. Todavía, y dice el versículo 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos, o sea, estaban adentro del redil, estaban dentro de la congregación que Jesús les predicaba, y dice que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo y les preguntó, ¿esto los ofende? El Señor es alguien quien le predicó a la gente, no invento humano. No con muchos predicadores que predican y dicen que ellos son duros para predicar, porque tratan o maltratan al pueblo con malas palabras. El hombre que habla malas palabras, que no se funda en la palabra del Señor, hablar las Sagradas Escrituras. La Biblia dice que de aquella palabra ociosa que sale de la boca del hombre, de esa palabra dará cuenta en aquel día. Porque habrá el libro de las palabras, como el libro de memoria, como el libro de la vida, como el libro de las obras. Así estará el libro también de las palabras. Porque muchos predicadores se mofan diciendo que son duros para predicar. Pero predican pensamiento humano, predican pensamiento, le insultan a la gente. No, la palabra de verdad, aquella que te ofende, es aquella que te pega en la llaga donde el pecado está. Esa es por eso muchos se sentían ofendidos, porque cuando la palabra Jesús se las predicaba, ellos se sentían ofendidos porque les pegaba en la llaga de lo que ellos estaban haciendo. Una cosa es que la palabra los corrija según el pecado que nosotros o que la humanidad esté haciendo, y otra cosa que alguien te llegue a insultar solo por insultarte sin usar la palabra. Tenemos que nosotros como cristianos leer las Sagradas Escrituras y entender que el mensaje de Cristo no fue insultar al prójimo, no fue insultar al discípulo, sino fue enseñar al discípulo conforme a las Sagradas Escrituras.
Pero mucha gente le gusta y dicen, ese sí es un predicador duro, porque los maltrata a la gente, diciéndole malas palabras, comparándolo con animales, comparándole con cosas. Usted no es un predicador que se basa en la palabra del Señor. Cuando usted se base a la palabra del Señor y que con esta palabra usted redarguye el pecado, entonces allí será cuando la gente entienda, y ahí será cuando habrá cambios en la persona, cuando la persona diga, dura es tu palabra, como se la dijeron a Jesús. A Jesús le dijeron, dura es tu palabra, pero Jesús no maltrataba al pueblo por maltratarlo. Jesús les decía, esto los ofende. Y dice el versículo 62, dice, pues que si vieres al Hijo del Hombre subir de a donde estaba primero, les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Ese es el problema, que una cosa es que tú andes en el Espíritu y otra cosa es que tú andes en la carne. Y por causa de eso, muchas personas sienten que esta palabra es dura. Porque cuando usted anda en el Espíritu y anda en la obediencia de Dios, usted no va a sentir esta palabra dura. ¿Por qué? Porque usted dirá, así es la palabra del Señor. Cuando usted dice un amén, usted está diciendo, así es. Entonces Jesús le sigue diciendo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. No era cualquier palabra la que le estaba diciendo al pueblo. Les dijo, son espíritu y son vida. Y estas palabras que son espíritu y son vida, los discípulos primero la sintieron dura. Después dijeron, ¿quién la podrá oír? Oiga bien, ¿quién la podrá oír? Pues que no cualquiera quiere oír la palabra del Señor, porque no es el deleite de su deseo carnal. No cualquiera quiere oír la palabra del Señor, porque no sacia sus deseos carnales. Porque prefieren mejor apagar la radio o apagar la televisión o cambiar el canal de estar escuchando una predicación de la palabra de Dios, que son palabras de vida, o cambiar al canal a ver un partido de fútbol, o a ver la novela, o a ver los modelos, o ver tanta basura que tiran ahora por las redes sociales. La gente se entretiene viendo tanta basura, pero cuando llega la predicación, no se les hace fácil recibirla. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Porque su deseo está en la tierra, no está en lo celestial. Pero cuando usted tiene el deseo en lo celestial, usted no pierde el tiempo viendo o escuchando cualquier música mundana. Cuando usted tiene el deseo de lo celestial, no pierde el tiempo en estar escuchando cualquier basura en las redes sociales. Estar escuchando cualquier loco hablando estupideces en las redes sociales. Cuando usted es un espiritual, usted no pierde el tiempo en estar escuchando gente que tiene entretenida a los demás. Busque qué hacer, buscar de Dios, que allí está la salvación. No pierda su tiempo, el tiempo es oro, el tiempo es vida. Si usted pierde su tiempo, usted está perdiendo su vida. Escuche la palabra del Señor. Escucha la voz de Dios, que son palabras de vida. Mis palabras son espíritu y son vida, dijo Jesús. Pero algunos de vosotros no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que iban a los que creían y quiénes los que iban a quién le habían de entregar. Jesús sabe, muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos.
Dice que ya Jesús sabe desde antes de la fundación del mundo quiénes son los que van a creer y quiénes son los que no van a creer. En la iglesia pueden ver una multitud de personas, pero no todos quieren recibir el mensaje. Cuando usted recibe el mensaje, entonces viene el cambio de vida. Porque ahí se ve cuando usted recibe la palabra. Para usted no son duras las palabras de mi Cristo, porque usted las recibe y las pone por obra. Cuando nosotros recibimos la palabra de Cristo y la ponemos por obra, nos esforzamos a ponerla por obra, entonces nosotros venimos y los deleitamos en la palabra. Para nosotros es como el panal de miel en nuestro paladar. ¿Por qué? Porque lo disfrutamos. Pero para muchos que todavía, aunque estén en la casa del Señor, pero no creen, se les hace dura la palabra. Por eso aquellos discípulos dijeron, dura es tu palabra. ¿Y quién la podrá oír? Si cómo la va a oír si usted anda mal ante los ojos de Dios. ¿Cómo usted va a querer oír la palabra de Dios si tiene 2, 3 mujeres? ¿Cómo usted va a querer oír la palabra de Dios si está viviendo una vida desordenada? Está viviendo los deleites del mundo. ¿Cómo para aquellos, aún para aquellos que están en el mundo, que no quieren entregar su vida a Cristo, es dura esta palabra? Para el religioso es dura esta palabra. Para aquel que cuando el Señor les dice que no te harás imagen de lo que está arriba del cielo, abajo de la tierra, a lo profundo de las aguas de la mar, no te harás imagen. Para eso es dura esta palabra. Porque Dios es uno y a Él, solamente a Él es que tenemos que darle la gloria, la honra y todo honor. Pero para el religioso no, es que yo tengo que ir a adorar a la Virgen María. ¿Cuál Virgen María? La Virgen María existió en un tiempo y ella murió. Y ella no ha descendido al cielo, ella espera todavía por la promesa que Jesús dijo. Yo voy a preparar lugar, pero Él dice que así como lo vimos que se fue, como lo vieron, le dijo a Pedro y a Juan que descendió, así va a volver otra vez. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que la gente no quiere recibir la palabra. Es dura aún para los que están en la iglesia, para aquellos que les pegan la llaga, que aún son llamados de Dios, pero que no quieren dejar el pecado. Porque tanto como en la iglesia hay tanta gente que están viviendo en unión libre, que no quieren dejar la fornicación. Tienen que escuchar la palabra del Señor. Para ellos es duro, porque no están todavía seguros si es que se van a casar o se van a dejar. Pero están perdiendo su tiempo. Tienen que tomar una decisión a aceptar la palabra del Señor. Cuando usted acepte la palabra del Señor, entonces usted va a aceptar a vivir en santificación. Va a aceptar a vivir conforme, apartado del pecado, apartado de aquello que lo separa de la gloria de Dios. Porque ¿cómo vamos a estar diciendo que nos vamos con Cristo y al mismo tiempo estamos viviendo mal estando en la iglesia, escuchando mensaje va, mensaje viene, y seguimos entrando, saliendo y no tomamos una determinación? Pasamos 2 años, yo le entiendo todavía a uno que tenga 2, 3, 4, 5, hasta 1 año le doy. Hasta 2 años si es posible, que Dios tenga misericordia. Pero que usted siga queriendo estar en el mismo atolladero, en el mismo pecado, entonces usted no está siendo oidor de la palabra. Es dura esta palabra para usted, es ofensiva para usted, porque no quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere entender ni quiere recibirla. Se lo repito, cuando usted recibe la palabra del Señor, entonces usted sale de esa vida que usted está llevando aún en la casa del Señor, diciendo que es cristiano. Qué bueno que ella recibió a Cristo. Qué bueno que el que empezó la buena obra, dice Filipenses 1:6, que la va a perfeccionar a cada día. Qué bueno que Dios tiene misericordia y que sus misericordias son de la eternidad a la eternidad. Pero eso no lo va a usted salvar. Usted tiene que entender el mensaje del Señor en estos tiempos, sabiendo que los tiempos son postreros, son tiempos finales en el cual la Biblia los habla. Bendito sea el Señor.
Muchos dijeron, dura es tu palabra. Jesús, sabiendo, a la viva palabra los enseña, sabiendo que muchos de ellos murmuraban, dice, y les pregunta al Señor, Jesús les pregunta, ¿esto los ofende? Cuando Jesús hablaba, muchos se molestaban, salían ofendidos. Cuando Jesús les decía, yo soy el pan bajado del cielo, muchos religiosos decían, pero ¿cómo nosotros vamos a comer la carne de este hombre? Para ellos era difícil entender, porque ellos eran carnales. Ellos no entendían lo espiritual que Jesús les estaba enseñando. Jesús les decía, yo soy el pan bajado del cielo. Jesús era la promesa de la salvación de todo ser humano de la tierra. No ha habido otro ni habrá. Es el único que vino para entregar su vida en la cruz del Calvario. Aquellos no entendieron, conocían de letras, conocían la Torah, conocían la Biblia, pero no entendieron el mensaje de la palabra de Dios. No entendieron cuando Jesús les decía, yo soy el pan bajado del cielo. Ahí ellos murmuraban y Jesús conocía el corazón de ellos, que no querían oír, y era dura la palabra para ellos entender el mensaje del Señor. Es que es difícil entender el mensaje de Dios cuando nosotros estamos viviendo carnalmente, cuando nosotros tenemos el corazón más en el mundo, que más en lo religioso, más en los métodos, más en la costumbre, que en el Espíritu de Dios. Tenemos que tener un corazón cambiado, aquel corazón de piedra que sea cambiado con un corazón de carne, para que podamos entender que Dios pueda depositar el vino que tiene que depositar en nosotros para poder usar, para poder entender, para poder hacer cambios dignos de arrepentimiento ante el Padre. Pero mientras tanto, la palabra seguirá siendo dura para aquellos que no la quieren entender, aquellos que no la quieren hacer. Bendito sea el Señor. En Mateo capítulo 15, en su versículo 12, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejarlos son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán al mismo hoyo, o en el mismo hoyo. Oiga bien, los discípulos se dieron cuenta que estos fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra del Señor. Pero Jesús les responde, les dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será, dice, desarraigada o será cortada. El Señor conoce vuestros corazones. El Señor les dice a los discípulos, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada, será cortada. Porque ellos murmuraban, porque Jesús, cuando los discípulos, dice que iban, entonces arrancaban las espigas con las manos sucias, y para ellos era una ley que no tenía que hacer eso la gente, que no podía comer con las manos sucias. Mas ellos por eso se enojaban cuando Jesús les decía, oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Jesús les decía, lo que entra, les decía, al vientre sale a la letrina, pero lo que él les decía que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Eso es lo que el hombre no lo hace entender ni hace escuchar. Hace que la palabra del Señor sea dura para él, hace que su corazón sea duro, hace que sus oídos sean difíciles de escuchar esta palabra.
Para eso es dura, como ha sido dura para muchos. Para nosotros un tiempo cuando estábamos allá, que el diablo gobernaba, para nosotros era difícil entender y era dura esta palabra. Pero Dios tenía un llamado, tenía la misericordia de Él hacia nosotros. Hoy por hoy nosotros podemos hablar de esta palabra y de dársela a saber a usted lo que quiere decir, el significado de ella. Ahora trata de que usted entienda el mensaje. Bendito sea el Señor. Tal vez los discípulos han de haber pensado, el Señor tiene que bajarle al mensaje. El Señor tiene que cambiar su mensaje, porque si no lo cambia, como muchos están haciendo en estos tiempos, muchos pastores, muchos hombres que han sido llamados, y hay muchos que no tienen el llamado, están predicando de amor, solo de amor, de prosperidad. Han cambiado el mensaje para mantener a la gente ahí. No va perdiendo el tiempo, pero nunca les hablan del pecado. Jesús, una de las cosas que hablaba era del arrepentimiento, porque sin el arrepentimiento no hay salvación. Podemos pasar 30, 40 años en la iglesia, pero si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Viviendo de prosperidad, viviendo solo de amor. Hace poco predicaba en otra radio, predicaba que no solamente Dios es amor, también Dios mira el pecado y manda fuego, como mandó en Sodoma y Gomorra. Así también la ira de Dios para este tiempo está preparado el Señor para echarle fuego a esta tierra. Por lo que estos tiempos usted tiene que entender el mensaje, que aunque duras sean estas palabras para nosotros, porque ¿quién quiere dejar todas esas malas mañas que tiene en el mundo? ¿Quién quiere dejar todos esos deseos pecaminosos, aquello que se deleita el hombre en el mundo, que se revuelca como el cerdo, que como el perro y se vuelve a su vómito? ¿Cómo puede el hombre entender? Pero el Señor dice, déjalos que son ciegos, guías de ciegos. No quieren entender la palabra, son ciegos, guías de ciegos. Aquellos discípulos haber dicho que duro el Señor para predicar, que duro es el maestro para predicar, ofende el corazón de ellos, ofende el pensamiento en los oídos de ellos. Pero toda persona que tiene el corazón de piedra es que se siente ofendida por el mensaje, por las palabras, porque las cosas que están haciendo no les dan la libertad para hacer la voluntad de Dios. Jesús les decía claramente, todo lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre. Por eso que el hombre se siente ofendido cuando escucha la verdad. Si el hombre no salían tantas cosas de su corazón, va a ser contaminado. Y cuando la palabra le cae como cuando a las cucarachas le cae el veneno encima. Que tiene que morir el pecado, tiene que el pecado ser consumado y que tiene que entrar Cristo a darle vida a ese ser humano. Alabado sea el Señor. Por eso dice en Juan capítulo 8, 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y dice Marcos capítulo 6, versículo 1, dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, no querían entender. Ellos decían, no, pues este es el hijo de María, este es el hijo de José, aquel carpintero. Aún sus propios hermanos no recibieron el mensaje, no creían, estaban incrédulos en su corazón. Por eso Jesús les decía, nadie profeta en su propia tierra, porque hizo algunos milagros, hizo salvó algunas enfermedades. Pero salió de allí, porque cuando no le creen a Jesús, entonces tienen que salir. Jesús les dijo, cuando vayan a predicar, les dijo a predicar. Y cuando no lo reciban, sacúdanse los pies y salgan de ese lugar.
porque no creen en el Señor, no quieren escuchar la palabra. Es dura para ellos escuchar la palabra, es ofensiva la palabra para ellos. Pero muchos, aún cristianos, aún pastores, que se han levantado muchos predicadores ofendiendo a la gente de muchas maneras, que no usan la palabra para hablarle a la gente, sino que lo ofenden con pensamientos humanos. Ahí lo reciben, dicen: ese buen predicador, ese sí es de Dios. Lo que pasa es que estás ignorante a la palabra. Ofensivas son, dura la palabra, y ofensiva es cuando te dicen la verdad. Y la verdad dice: cuando conoceréis la verdad te hará libre. Pero son la verdad de la palabra del Señor, los dichos de mi Cristo, la inspiración divina. Esa es la que es la verdad. Pero que te maltraten y te digan tantas cosas, solamente te están ofendiendo. Pero así a muchos les gusta. Son masoquistas. Les gusta ese tipo de palabrería, de falacia. Pero no predican la palabra como la predicaba mi maestro. Alabado sea el Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Esta palabra los ofendía. Esta palabra era dura para aquellos. Pero dice en Mateo capítulo 17, 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Oiga, esto es cuando fueron donde llegaron, dice, donde Pedro, y le dijeron que tenía que pagar, los reyes le mandaron a decir que tenía que pagar impuestos. El Señor les dice: mira, estos reyes no pagan impuestos, tampoco cobran impuestos a sus familiares, pero le estaban cobrando el impuesto al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque qué difícil es entender la palabra que es dura, qué difícil es entender que esta palabra es ofensiva. Ellos, porque no podían entender esta palabra, no conocían a aquel que les estaba llegando a ese lugar. Le estaban cobrando impuestos. Pero como Él dice la palabra, que es dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra, Él no tuvo problemas. Él no se andaba preocupando para no pagar impuestos. Él solamente le dijo a Pedro: ve, le dice, a tal lugar, ahí va a salir un pescado, ahí te va a dar una moneda, un estatero, le dice. ¿Y qué significa eso? Es un peso de lo que usaban, una moneda que usaban en Grecia. Porque le cobraron impuestos al maestro. Pero le dice a Pedro: ve y mira, esto ni sus hijos ni sus familiares. Pero al rey, que era el dueño del oro y la plata, si le cobraron. ¿Cómo es el corazón del ser humano de duro cuando no tiene la palabra del Señor? ¿Cómo es el corazón del ser humano cuando no entiende el mensaje de Dios? El corazón del ser humano está turbado cuando no entiende el mensaje. Sus deseos son carnales. Su deseo estaba de que hay que cobrarle a los impuestos. Ese era el deseo, la avaricia que tenían. Pero cuando Jesús les hablaba, para ellos era dura la palabra. Bendito sea el Señor. Y fue Pedro, dice, y tiró el anzuelo, y el primer pez que salió le tiró la moneda como Jesús le había dicho. Porque Jesús tiene su dinero a donde quiera que Él quiere, de allí lo saca. Porque Él es el dueño de todo ello. Alabado sea el Señor. Pero como cristianos nosotros tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él no cambió su mensaje. Pues nosotros, ¿para qué vamos a cambiar el mensaje que Él nos ha dado? El mensaje del Señor ofendía. Esta palabra en sí, como se la estoy predicando, para muchos es ofensa. Para aquel narcotraficante que tiene que cambiar su vida, es ofensa. Para los secuestradores es ofensa. Para los mareros, para el borracho, para la mujer de la mala vida, para los homosexuales, para todos ellos es ofensa esta palabra.
¿Cómo? ¿Quién la podrá oír? Le dijeron los discípulos. ¿Cómo la va a querer escuchar la palabra del Señor cuando la palabra del Señor dice que maldito el hombre que se echa con otro hombre? Qué difícil esta palabra. Eso es lo que estamos pasando en estos tiempos. Así está la vida en estos tiempos. Así está la humanidad en estos tiempos. Como decía, la homosexualidad, el lesbianismo se ha aumentado. Y el pecado, el homicidio y tanto que se está derramando en la tierra, tanta sangre. Porque no quieren escuchar la palabra del Señor. Eso trae por ser desobediente, por tener sus oídos tapados, por tener sus ojos cegados. No entienden, no pueden ver lo que están haciendo, pero viene juicio para esta tierra. La ira de Dios viene para esta tierra. Bendito sea el Señor, pero dura esta palabra. En Hechos capítulo 7, en su versículo 54, dice la palabra del Señor: oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos porque les dolía cuando esta palabra la predicaba Esteban. Y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Alabado sea el Señor. Por esta palabra muchos van a tener que morir, o muchos vamos a tener que morir. Por esta palabra muchos no los han abandonado, ya no los quieren a ver ni la familia, porque les predicamos el mensaje de cambio de vida. No los quieren a los religiosos, no los quieren a aquellos que les gusta andar metidos o andar entre dos caminos. Pero o caminas en el camino de la verdad o caminas en el camino de la mentira, pero tienes que decidirte a caminar un solo camino. Tus palabras que Esteban predicaba a esta gente, dice que ellos se tapaban los oídos, porque cuando Esteban les predicaba lleno del Espíritu Santo, no podían soportar la palabra que Esteban les predicaba. Esteban no les andaba diciendo, comparando a ellos con animales ni con nada. Esteban les predicaba conforme a lo que él había aprendido a las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Pero a ellos no les gustaba. Se tapaban los oídos y tuvieron que matarlo. Así de única forma que pueden tapar la boca. Así es la única forma, pero dice la Biblia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. La iglesia de Cristo es una iglesia que Cristo la sostiene, que Él es el que la lleva de la mano. Bendito sea el Señor. Y es por eso que nosotros tenemos que entender aquellos duros de servir, incircuncisos de corazón, que se taparon los oídos cuando Esteban les predicaba, porque cuando les hablaba de los tiempos pasados de vuestros padres que mataron a los profetas, que anunciaba, dice, la venida del justo. Pero ellos, porque estaban metidos la mente y su corazón en la ley, no quisieron entender ni oír la palabra del Señor. No siempre va a haber hombres llenos del poder de Dios que van a predicar esta palabra como está escrita. Esta palabra no puede ser escondida. Esta palabra no se puede acomodar. Muchos quieren un evangelio
suave. Muchos quieren un evangelio que les permita de todo, que se valga de todas las creencias de esta tierra. El evangelio es uno solo es. Y solo hay que creer en nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él dice por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. Nadie puede torcer esta palabra. Los pastores no pueden torcer esta palabra porque es una inspiración divina de parte de Dios. Ningún hombre que predica esta palabra la puede torcer porque es una inspiración divina de parte de Dios. Alabado sea Dios. La verdad bíblica no la pueden apagar, ni la apagarán, aunque los hombres se opongan a hacer lo que quieran hacer. No podrán apagarla. Los podrán hacer lo que los hagan. Y han hecho con los hombres, a los discípulos, a los apóstoles, los decapitaron, los mataron. A los profetas los mataron por hablar estas palabras, porque eran duras para aquellos reyes. Escuchar estas palabras eran duras, eran ofensivas, porque no estaban conforme al corazón, a los deseos de ellos. Mi amado amigo, usted que me escucha en esta tarde, usted tiene que saber que usted viene al evangelio. Este evangelio es un evangelio único, no es un evangelio de que van a andar en dos aguas. Este evangelio es la luz de lo contrario de la oscuridad que está en el mundo. Alabado sea el Señor. Aunque la gente se ofenda, pero nosotros tenemos que ir predicando este evangelio. Elí no quiso estorbar a sus hijos, por eso le pasó lo que le pasó. Les hablaba tal vez acomodado y no quiso estorbarles. Por eso Elí, el sacerdote Elí, que no estorbó a sus hijos perecieron. Porque eso es lo que pasa cuando el sacerdote no quiere hacer lo que el Señor le ha mandado. Jesús reprendía. Jesús, cuando llegó, aquellos estaban allá en el templo, en el pórtico del templo, vendiendo animales. Jesús les dijo: mi casa es casa de oración, no guaridas de ladrones. Jesús les reprendió duramente. Jesús, la palabra dice: santificarlos en tu verdad. La palabra es la verdad. Nosotros tenemos que vivir apartados. El propósito de la palabra es que nosotros nos apartemos del mundo. ¿Cuántas veces hemos salido ofendidos? La Biblia dice en Juan 6:40, voy terminando. Bendito sea el Señor. Dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que me ve, vea al Hijo y crea en él y tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraba entonces de él los judíos, porque había dicho: soy el pan que descendió del cielo. Y decía: no es este Jesús, el hijo de José. Y dice el 43, Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Oiga bien, nosotros tenemos que aceptar a Cristo por fe. Tenemos que dejar el orgullo. Tenemos que dejar de ser oídos sordos. Tenemos que nosotros determinar a quién vamos a servir. Tenemos que dejar someternos al Señor. Tenemos que nosotros tener ese temor ante Dios. Tenemos que saber escuchar, ser obedientes, para que nosotros podamos recibir la ayuda, porque el hombre es débil, y el que es débil necesita ayuda. Él nos puede ayudar a que nuestra fe crezca. Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra redención. Cristo es el pan de vida. Él es el único que nosotros podemos escuchar y entender en este tiempo. Así que usted, mi amado amigo que me escucha, que usted ha escuchado el mensaje de esta tarde, tal vez será duro para usted oír estas palabras, oír la verdad. Y no le mencioné muchas otras cosas de pecados que habla la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, 19, donde dice todo el tipo de pecados que está haciendo la humanidad. Lea usted la palabra del Señor en Gálatas 5,
19. Ahí va a encontrar usted todo lo que es adulterio, pleito, contienda, fornicación y todo tipo de pecado. Si usted está en estos tipos de pecado, usted no puede, será dura esta palabra para usted, pero en esta tarde, Dios solamente quiere que usted cambie su vida. Si usted ha escuchado esta palabra en esta tarde, voy a orar por una petición en esta tarde. Por Reina López, por liberación y fortaleza y conversión de su esposo. Voy a orar por ella. Ella ha creído que nosotros le podemos ayudar a orar. Así que usted crea, mi hermana, que si usted está en el camino del Señor, siga orando por su esposo, siga orando por su familia, que Dios, usted verá la salvación de Dios, la gracia de Dios sobre ellos. Usted verá la salvación y entonces usted dará testimonio y dará gloria al Dios que le escucha la oración. Señor Jesús, yo te pido, Señor amado, por Reina López, por liberación y fortaleza y conversión de su esposo. Señor, mira a esta mujer, Padre. Yo no la conozco, Señor, pero ella te cree a ti, Señor. Ella ha mandado esta petición, Señor, para que nosotros en esta tarde, Señor, la pongamos en tus manos. Señor amado, te clamamos con todo nuestro corazón. Tú eres el Dios que escucha. Tú eres el Dios que sabe, Dios mío, Padre de la gloria, Padre bendito del cielo. Y conoce, Dios mío, Padre santo, la desesperación del ser humano. Ahí donde está, Padre santo, reina, Dios mío, Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Mandamos una palabra, Señor, en ese hogar, Padre de la gloria. Que se convierta, Dios mío, su esposo, Padre de la gloria. Si sus hijos no se han convertido también, que se convierta su familia. En el nombre de Jesús te pido, Padre de la gloria, que por tu sangre preciosa, que tú, Padre Santo, te entregaste en la cruz del Calvario, Señor amado. Padre bendito del cielo, por ese esposo de reina, Señor amado. Padre de la gloria, te pedimos, Señor amado, que lo alcances para tu gloria y tu honra, Señor amado. Usted que escuchó el mensaje en esta tarde y quiere hacer esta oración conmigo, usted que no ha aceptado a Cristo, usted diga: Señor Jesús, en esta tarde, Padre, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Señor, te pido perdón por mis pecados, por las ofensas, Señor amado, de todo, durante toda mi vida, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis ofensas, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Padre de la gloria. Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero que tú seas mi Salvador desde hoy para adelante. En el nombre de Jesús, recibe si tú has hecho esta oración. Y déjame decirte que si haces esta oración, hay fiesta en los cielos. Usted que está alejado del camino del Señor, diga: Señor Jesús, me reconcilio contigo, Padre, en esta tarde. Y creo a tu palabra, Señor amado. Perdóname por alejarme de tus caminos. Pero en esta tarde corro a tu misericordia, corro a tu palabra, corro a tu gracia. Y te pido que me ayudes de hoy para adelante. Padre de la gloria, gracias por la oportunidad que me has dado. Mi amado hermano que hace esta oración, eres bienaventurado en esta tarde. Así que Dios le bendiga a cada uno de aquellos que los están escuchando en esta radio. Que Dios guarde esta radio, que Dios siga usando esta radio para que muchas almas sean salvas. Y Dios bendiga a los que van a estar viendo y escuchando por YouTube, por Facebook Live. Que Dios les guarde, Dios les bendiga y hasta una próxima. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nuevamente le damos gracias al Señor por nuestro hermano Pedro, que el Señor lo siga usando grandemente, y a su familia, Señor. También le damos gracias a Radio Elohim 94.1 FM, Jucuapo, el Sultán, El Salvador, con el programa Predicando la Sana Doctrina. Espero que este mensaje ha tocado sus corazones para buscar más a Jesucristo. Y si el Señor todavía no ha llegado, nos vemos a la próxima. Mi nombre es Saúl Vigil y se despide con ustedes.